Hoy tenemos muchos rotuladores que no vamos a usar. Vamos a utilizar el lápiz y vamos a hacer la letra F. La letra F en rollo Will Style. Como mi edición de vídeos son una mierda, a nadie le gusta, pues comento. Hacemos el globito rápido. Vale, ya tenemos la F. Pero como esto ya sabemos hacerlo, lo hacemos un poco más difícil. Para eso mantenemos siempre el mismo campo de grosor para hacer la letra. Y esto es lo que se considera la letra simple, que mucha gente se cree que es fácil, pero no son capaces de hacerlo. Así que te reto a hacer este tipo de letra y me comentas. Ya que sabemos hacer este tipo de letra F, pues vamos a hacer una F un poco más cuadrada, como si fuera una pieza. Podemos ensanchar las partes de abajo, algunos palos, como estáis viendo, y esto. Ya no estoy utilizando la línea en medio, que es la de guía de ayuda. Realmente a mí no me hace falta, pero algunos pueden servir de ayuda para hacerla más cuadrícula. Y por ejemplo, si vengo el palo desde arriba, cogiendo una curvatura, en vez de que sea tan recto, cogemos, venga, esto por aquí. Y esta parte, en vez de que sea recta, si le pongo que el palo este atraviese hacia atrás, tendremos este efecto. ¿Vale? Y ya veis la diferencia entre una y otra. Eso sí, podemos coger, alargar esto un poquito más. Después de este pequeño repaso, hacemos la siguiente. En la siguiente he hecho las muecas para que veáis cómo lo puedo hacer. Pero vamos, realmente, como he dicho antes, no hace falta. Lo que voy a hacer es guiarme para la gente que quiera saltarse todos los siguientes anteriores pasos, pues lo tiene. Así que manteniendo el grosor, la distancia de cada letra, he tirado este palo para afuera, podemos conseguir una letra un poquito más reversada. Pero si queremos hacerlo en rollo Will Style, que es la última letra, vamos a hacerlo. Borro esto, seguimos. Ya lo tenemos aquí, ampliamos la cámara al 1 y, bueno, realmente hace un poquito más. Empezamos la letra. Esta es la parte clave. A mí, por ejemplo, la mejor ayuda es la parte principal de la F, que es el palo que sostiene la letra. Hacemos un poquito la línea más recta, por Dios. Y cogemos. Lo mismo que esta, pues hacemos la curvatura, pero esta vez empieza desde aquí abajo. ¿Veis esta parte? Y aquí va a ser lo mismo. Creo que eso le da bastante más flow. El palito este le voy a cortar, pero no lo voy a dejar perder. Y aquí voy a hacer lo mismo. Esta parte la ensancho y esta vez le hago así. Y para que no tenga una terminación tan recta, porque antes la tenía para arriba, me mola, pues le pongo aquí, como yo llamo, una basurilla de semicírculo. Para rellenar este hueco tan grande, voy a tirar esta vez el palo más para arriba. Así que pronuncio esto mucho más. Viendo que queda estéticamente, si no, no lo pondría. Y ahora el palo lo voy a tirar hacia abajo con una flecha. Un poquito más. Esto puedo partirlo, dividirlo en dos. Y aquí voy a ponerle una terminación que es la que se había roto y se ha rellenado. Así que seguimos con la parte trasera de esto. Ahora luego vamos a borrarlo, así que no os preocupéis. ¿Cómo voy a venir? Imaginamos que vengo esta parte de aquí, se me va el audio, y esto termina mucho más agresivo, un poquito más en punta. Y esto le meto otro semicírculo. Como estamos viendo, lo tenemos finiquitado, aunque puedo meterle aquí algunos detalles más, siempre que queramos. Y aquí igual, podemos echar esto para abajo y creo que ya está. Y a quien no le gustan los 3D es porque no sabe hacerlo. Voy a meter los 3D hacia este punto de fuga. No, voy a meterlo hoy hacia abajo. Sí, ¿por qué no? Lo pongo hacia abajo, siempre como digo, los tiro todos directamente. Y una vez que los tenga todos puestos, porque me resulta más fácil hacerlo así, siempre con la misma distancia, ¿no? Veis que es como, entre comillas, 1 centímetro. Todos para abajo, creo que no se me olvida ninguno, por aquí. Y ahora ya empiezo a darle, ¿vale?
Recordamos que tiene que ir paralelo a este, como esta la distancia, tiene que ir así. Y este pues sería lo mismo. En este caso se va curvando, aquí iría uno que no es visible, este sería casi invisible, aquí iría uno chiquitito, esta parte coge la curva y por aquí sería más de lo mismo. Como vemos el grosor de estos, tenemos que seguir la misma distancia y grosor. Como veis, algunos se ven menos y en otros se ve más. Aquí tiene esta curva y aquí tiene esta recta. Y en pocos segundos tenemos ya todos los 3D correctamente. Si veis algún error, me lo comentáis. Y se le puede dar un relleno al 3D. Si no tenemos materiales, lo podemos hacer así, así o así. Así. Bueno, pues se pone así el relleno, haciendo unas líneas que son los brillos de nuestro 3D. Si no lo sabéis, estos son unas letras en 2D, aunque se llama 3D. ¿Sabéis diferenciarlo? A mí me da que no, pero mira, con poco material se puede llegar a lograr hacer este tipo de dibujo fácilmente, que también quedan estéticamente muy bien. Estos son letras sueltas, pero luego podemos hacer nuestras piezas, que eso lo tenéis en otros vídeos. El tema de los brillos se los ponemos como nosotros veamos. Siempre tienen que ir en la misma dirección del 3D. En esta ocasión, el 3D, como va hacia abajo, se quedan todos mirando hacia abajo. No podemos ponerlo a ningún lado. Si van a un punto de fuga, irán hacia un punto de fuga. Y ya lo tenemos. Podríamos meterle un power line. Y esto es lo que se conoce como un power line. Va pegado a la superficie de fuera de nuestra letra o nuestra pieza de graffiti. Siempre tiene el mismo grosor y a diferencia del Super Power Line va separado con un margen parecido al Power Line. En este caso es un Power Line. También se le puede añadir detalles por fuera como pompas, estrellas o cualquier detallito que queramos meterle, incluido chorreones. En esta ocasión voy a dejarlo limpio. Y ya está. Tenemos nuestra letra F más rollo Will Style. Si te ha gustado y crees que podríamos darle algún detalle por dentro o por fuera, o qué harías tú, comenta en el vídeo y suscríbete para más letras. Y prepararse que ahora vienen los libros. ¿Conoces mis 3 libros que tengo en Amazon? El libro 1 Graffiti, con ejercicios básicos para la iniciación en el mundo del graffiti, aprenderás a unir palabras, a dar sombras, a crear diferentes estilos, a hacer los 3D con un punto de fuga. Límites para empezar a hacer el mundo del 3D con diferentes puntos de fuga que después le aprenderás a hacerlo con letras. Graffiti Alphabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene 3D, Will Style, letras básicas, el throw up, tiene diferentes variedad de estilos para que podamos coger referencias. El libro Book de colorear tiene 60 dibujos, empezando de fácil a difícil, como el Will Pastel, el Graffiti 3D, el Model Pastel, Lettering, líquido, el Will Style, pieza americana, el Pompa, Bobble, Throw Up. Tiene muchísimos, así que próximo tutorial de 3D. ¡Suscríbete!